Pues sean bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias por seguirnos en las plataformas de audio y de video. Les agradezco que nos puedan suscribir, se puedan suscribir a las plataformas, por favor. No les cuesta nada, y también darle ahí estrellitas a las plataformas de audio. Estará muy chingón. Y bueno, pues les anunciamos también que es nuestro tercer aniversario en el podcast. Entonces ahí a lo mejor vamos a estar haciendo algunas dinámicas con la marca de Trópicos. Y bueno, pues vamos a enlazar a más personas. En esta ocasión nos acompaña Carlos de la Torre. Y pues vamos a platicar un poquito con él hacia su trayectoria en lo laboral, en Avellaneda y en algunos otros emprendimientos que ha tenido en todo este camino del mundo del café, ¿no? Muchas gracias. Y pues, ¿cómo andas, Carlos? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Súper bien. ¿Chido? Sí. Vientos. Oye, pues la neta quiero... ya hemos platicado anteriormente como cómo has iniciado con esta onda del mundo del café, pero pues si le puedes dar a nuestra audiencia el cómo iniciaste en todo esto. Tú eres originario de Acolman, ¿no? Sí. Que es del Estado de México. ¿Es como colinda con Hidalgo? No, con Teotihuacán y Ecatepec, por ahí. Por ahí, ¿no? Ok. ¿Ahí cómo iniciaste en el mundo del café? ¿Fue una pasión? ¿Fue un error? ¿Fue una invitación? Una invitación de un tío que le gustaba mucho el café y tenía su propia maquinita. De palancas. ¿De palancas? ¿De esas de pistona? Sí, tal vez el primer aficionado que vi que se comprara una máquina de Adebis para su casa. O sea, no se dedicaban a nada a eso. No, tuvo un café un tiempo y luego esa máquina se la llevó a él consigo, a donde iba. No manches. Y se mudó al pueblo de regreso porque él vivía en Toluca y se llevó su máquina con él. Y sí, tenía un restaurante y todo, pero en realidad la tenía por él. ¿Pero era de un grupo? ¿Era de un grupo de palanquitas, una nacional. Nacional. Yo tengo una igual, porque le dije, yo quiero una de esas. Y estuve trabajando para comprarla. Y el suegro de mi hermano tenía una, me la vendió como en 4,000 pesos. Ah, manches, una gangota. Y ahí la tengo. Qué chingón, pero todavía funciona el 100 y todo el pedo. Sí, tiene muchísimo que no le he hecho andar porque durante la pandemia el técnico que la veía falleció, yo creo, porque ya no lo he visto. Y era un señor como de unos 96 años. Y como que no sé, sin él no me dieron ganas de echarla a andar. Ok. Como que dije, no, si falla no le quiero hablar a alguien más para que me la arregle. Y justo estábamos hablando de apenas con Ricardo, el que llegó a arreglar la máquina apenas. Estábamos platicando de eso, de que cada técnico como que tiene su técnica y le mete esto y le mete lo otro. Y no, pero pues esa máquina es bocho, güey. Exacto. Es súper fácil, pero no sé. Me da cosa porque me acuerdo de él y lo estimaba mucho y no sé. No puedo. Oye, y bueno, ¿estabas viviendo? ¿Eso en qué año fue o cuántos años tenías? Porque pues estabas un periodo, ¿no? No sé, tal vez. No me acuerdo. Cuando empecé a tomar y preparar café, tal vez tendrá unos 20 años, poquito menos. Y cuando conseguí esa máquina, debe haber sido hace unos 16 años. Ya un ratote. Sí. Todo lo que casi lleva la Avellaneda. Casi. Sí, yo la compré y la puse en mi casa. Pero con esa iniciaste también sí. Lo del AVE. Sí, me acuerdo que tenía un cuarto donde ensayaba con mi banda y ahí la puse encima de una bocina y ahí sacaba cafecitos. Estaba enorme para ponerla en mi cocina. Sí, le decían pinches toscotas, ¿no? Que sí, y pesaba. Sí. Qué cabrón. Oye, y bueno, después de esa invitación, ¿eran como una cafetería tradicional? ¿Manejaban jarabes? ¿Cómo era ese? Bueno, hace 20 años no encontrabas otra cosa que no fuera eso. Esas eran las cafeterías de moda, en onda, en tendencia, ¿no? O sea, tener jarabes de sabores, eso era tendencia. Y el que tuviera más jarabes de color. Era el mejor. Chido, sí. Sí. No, mi tío no, él solo servía capuchino, espresso, americano y de pronto hacía moca o con cajeta. Y ya, era todo. Y de ahí, ¿qué es lo que te orilló como a mudarte para acá, para la ciudad? ¿O realmente por necesidades se tuvieron que mudar para acá? No se puede decir al aire, pero digamos que fue una necesidad de
de seguridad. Ok. Y entonces mi familia y yo tuvimos que salir del pueblo, así de un día para otro. Ujú. Llegamos a vivir me acuerdo que estuvimos unos días en casa de mi abuela y luego mi papá se movió muy rápido y consiguió un departamentito ahí por Plaza Universidad. Ujú. Y ahí estuvimos varios años. Pues llegamos, la verdad, habíamos crecido y vivido todo el tiempo en la casa que está en el pueblo. Y llegamos acá pues sin poder agarrar nada. Entonces pues sí, a batallarle un poquito y a volver a empezar. Y yo ya había comenzado para ese entonces el Café Avellaneda allá en el pueblo. O sea, ya había iniciado, que Ya eran tenía los años unos que meses. estábamos contando Sí. ahorita. Ya tenía unos meses. Yo iba con frecuencia como a echarle ojo, a atenderlo. De pronto se me encargaba algunos amigos. Pero pues obvio mi papá no estaba muy contento con que yo estuviera yendo constantemente porque pues ponía en riesgo mi seguridad. Entonces pues él trabajaba en la zona y de pronto iba a pasear a Coyoacán, que le quedaba pues, muy cerca de su trabajo, y tomaba mucho el café en el Mundo del Café. Y a veces cuando iba mi abuelo iban a tomar café por allá y algún día ya que se le quedó la costumbre de tomar café ahí, vio un local en Traspaso. No sé cómo llegó a esa calle porque era en la época en que Coyoacán había sido remodelado y los jardines estaban cercados Ujú. y las calles, muchas no tenían adoquín, estaban cerradas Ok. para el tránsito de autos. Y en esa calle donde estoy ahora, muchos negocios quebraron, entre ellos esta cafetería se fue muy para abajo y la traspasaban. Entonces, un día que yo iba saliendo de la escuela, mi jefe me dijo, oye, te veo en el hospital, vamos a ir a Coyoacán, quiero enseñarte algo. Y ya me llevó y la neta, cuando yo vi la calle dije, ¿a dónde me lleva? Se veía feo, ¿no? Se veía fea la calle toda, pues sí, medio demolida y puros camiones como de carga de cosas del mercado. Dije, pues no sé a dónde me lleva, pero pues voy con mi jefe. Y llegamos a un lugar donde ya no había nada, más que casas, y un local que a primera vista parecía una pollería. Y yo dije, pues, vamos a ver qué onda. Y lo vi que no pasaba nada y se notaba preocupado y en eso ya llega una pareja. Eran las 7 de la noche aproximadamente. Y levanta la cortina y dentro había una cafetería montada. Ok. Muy old school también, ¿no? Ajá. Y estaban ofreciendo la en traspaso y mi papá me dijo, pues me hizo una oferta como de, pues cierra el otro y te presto para que te traspasen este, ¿no? No pasó, lo dejamos abierto, de todas formas un ratito. Pero sí me enfoqué en este, ¿no? Ajá. Estuvo chido así, encontrar ese local. Y después ya la calle estaba al 100 y los negocios empezaron a prosperar un poquito más. Me acuerdo que todavía los primeros años la gente llegaba hasta la Coyoacana y ya se asomaban así a la calle y decían, no, creo que ya no hay nada para allá. Y yo así de, hey, aquí estoy. Es que aparte está escondido, ¿no? O sea, para la banda que no conoce, que creo que es inevitable, pues está hasta el fondo de la calle. Yo todavía me divierto mucho cuando llegan, sobre todo turistas, Ajá. llegan con un papelito impreso o a veces viendo su celular, como que buscándole. Ay, no mames, sí es aquí. Se veía más grande en la foto. Porque aparte es el último local, creo, ¿no? O sea, bueno, no, Sí. creo que yo ni he recorrido después de Avellaneda hasta allá, o sea, pero pues sí, en las fotos se ve choncho y es un huequito, ¿verdad? Sí, es un hoyito en la pared. Sí, justo, y lo agrandaste, antes Mm. estaba más chiquito. O sea, pero quitaste la parte de la pared, ¿no? No. Que se ve más ancho, entonces, ¿por qué se No, porque acomodamos los muebles bien. Feng Shui. Y bueno, pues aparte de que también tu papá te orilló a poner acá el negocio, él también es amante del café, ¿no? Pues a él le gusta, Supongo. así que lo amara, ¿no? A él le gusta porque pues, es médico y los médicos en las guardias se hacen adictos a los cafés. Sí, ok, pero pues fue algo que ayudó a que él Sí, ya fueran de 13 hecho, años, ¿no? Fíjate que cuando yo quería abrir mi primera cafetería, así fue que conocí algunos lugares como Café Etrusca Ajá, o como esta casa de té Caravanserai ajá, y algunos otros espacios como el difunto Café Coatepec de la Guerrero, el mundo del café, y eso es porque a mí me gustaba el café de mi tío y no tomaba otro. ujú, Entonces, pues sí le dije a mi jefe, oye, nosotros solíamos venir al DF de paseo los fines de semana
Y empezamos haciendo la costumbre de cada fin de semana pues venir a buscar un cafecito y pasarla a gusto. Y como para entender un poco de qué se trataba el jale, ¿no? Y ver conceptos y ver estéticas y... Güey, yo no sabía ni qué llevaba un menudo en la cafetería. Como te digo, mi tío servía 5 cosas. Entonces, me acuerdo que de los primeros que fuimos fue uno que se llamaba el Escarabajo Blanco o algo así, que estaba en Jardín Pushkin. Luego fuimos a Caravanserai, luego al Coatepec y una tortita y una visita al Chopo. Pero en ese entonces no había tantas cafeterías cafeterías viejas en la Roma, ¿o sí? O sea, sí había. Había pocas, muy pocas en la Roma. Había más como en esta zona de Guerrero, por ejemplo, que estaba... más pegado hacia el centro, ¿no? Sí, o en el norte. Por ejemplo, iba mucho a una que se llamaba el Café Sumatra, ahí en la calle de Buentono, en la colonia industrial, me parece. Ajá. O en la Estrella, no me acuerdo. Y también ahí en la misma Estrella había una cafetería muy bonita que tenías que subir y en el pisito de arriba era como una biblioteca enorme y atrás una cocinita donde el carnal te prepara cafés bastante malos, pero en compañía de los libros te pasabas un rato poca madre, ¿no? Qué chingón. Y es que aparte en ese entonces no era como tan pinche como esta onda de los cafecitos de buscar algo en particular, ¿no? O sea, como de sabores, o sea, no se conocía. Más la atmósfera, ¿no? Ah, exacto, y el espacio. El espacio y tal vez las actividades que se propiciaban como, voy a decir un ejemplo, aquí era leer, en otros era escuchar la música, ¿no? Sí. Empecé ahí a desarrollar mucho gusto precisamente por el jazz y esas cosas que se tocaban mucho en los cafés. Había cafés pues, en los que se iba tal vez a echar novio o a echar a papacho, ¿no? Sí. O sea, uno iba al café a una actividad, no a disfrutar de la tacita específica. Exacto. Sí, no, y aparte las viejas, ahorita me acuerdo, las viejas cafeteras del centro, era como el señor típico con su expresito y su periódico, ¿no? Sí, del día, ¿no? Eso era lo bonito del Coatepec, ver a los ñores fumando periódico. Exacto. Y lo que quebró el café Coatepec, asegura mi papá, fue cuando dejaron de permitir que fumaran adentro. Los señores ya no querían ir a tomar café ahí. Él cree que por eso se cerró. Ahora que lo dices, también me gustaba mucho ir al Jequemir, ahí el que estaba, que ya no está, ahí en Isabela Católica y Regina. Yo llegué a trabajar ahí, fue mi segunda cafetería. Yo ahí compré mi café cuando ya tenía mi cafetería y ahí compraba mis jarabes. Que era donde estaba Isabela Católica y Regina. Justo ahí en la esquina. Sí. Y ese antes estaban 2 calles más adelante, que era creo que Mesones, una calle, y ahí era donde tostaban el café. Y después se pasaron ahí, quitaron el tostador y se quedó la pura cafetería. Y después ahorita, hace unos años que fui... Es una tienda de algo ahora. Sí, pero sí está... Es tiendita, de hecho. Pero sigue estando Jequemir, pero está sobre Regina. ¿Sí? Está al lado del claustro. Entonces, Jequemir no me está pagando, pero está ahí. Jerónimo. No, San Jerónimo es el siguiente callejón. Está San Jerónimo, Regina y está el claustro. Y ya está en la iglesia. El otro. Sí, es que hay 2 campus. Sí, cierto. Tienes razón. Y ya está entre el claustro y la iglesia. Sí, donde hay un parque bien bonito. Ándale, también, sí. Que da hacia las casas de música. Está muy chida ese parque. Justo ese callejón antes estaba muy chingón. Porque no había tanto comercio y se caminaba muy chido con un cafecito. Había uno que otro barecito muy coqueto. Pero eran como 3 por mucho en ese trayecto de 2 calles. Sí, yo estudié ahí, entonces yo me iba ahí a cotorrear. Ahí. Sí, justo estaba muy chingón. Y ahí también fue como de eso, ver a los viejitos ahí con su periódico del día, y mentando madres, arreglando el mundo. Justo eso era creo que lo que más se apreciaba en ese entonces. Entre ellos agarrándose a refunfuñar y ya se conocían y luego, ¿no te tocó verlos jugar baraja? ¿O claro, dominó, sí, justo. Pues ese tipo de experiencias creo que está muy chingón y está muy chingón como verlas. Yo no las he visto, tiene muchísimos años que no me he dado el tiempo, pero pues qué chingón que hayas vivido esa parte. Después de que inicia en la Avellaneda, tengo entendido que iniciaste con frappés, pero antes de eso también llegaste a estar como en un bazarcillo ahí en la plaza de Coyoacán, ¿no? No. ¿Kiosco? No, fíjate que la primera vez que vendí café
Bueno, la primera vez fue como a los 11 años afuera de mi casa. Vendí café y postrecitos. No, café de grano que mi hermano le mandaba de Chiapas a mi mamá de regalo y como nadie se lo tomaba porque tomábamos soluble, Ajá. yo le echaba en una percoladora y vendía tacitas de café y gelatinas, flanes, arroz con leche y pastelitos. Y ahí en la puerta de mi casa. Pero después, cuando como que el café siempre fue mi medio de obtener las cosas. Esa primera vez que lo hice fue porque yo quería, ¿qué quería en esa ocasión? Una videocassette, no, una tele quería. Y mis papás no aceptaban que yo tuviera tele en mi cuarto. Y dije, pero si yo me la compro, sí. Entonces empecé a vender cosillas. Okay. Al final no me compré mi tele, sino que lo que junté de dinero de vender lo gasté en comprar perfumes ahí en el centro, en Fraiche. Y me puse a vender perfumes. Sí. Y de ahí me compré, creo que una guitarra, o no me acuerdo qué compré. Pero luego, cuando quise mi cafetera, como la de mi tío, en mi pueblo armaban una feria de la piñata, que es muy famosa. Y justo un día tomando café con mi tío, los delegados hicieron la reunión de los puestos para ver qué iban a hacer en la feria de la piñata ahí. Yo escuché, me clavé, me informé. Y mi tío me ayudó ahí como a conseguir el espacio y nos pusimos ahí en un pedacito de carretera en la feria y de ahí saqué la feria para la máquina. Vendí, güey, en una semana vendí como 9,000 pesos. No manches. Que para ese entonces para mí era... No, hombre, me rayé. Sí. Porque compré mi máquina, mandé a hacer muebles y remodelé un localito que tenía mi abuelo y ahí mismo en la Avellaneda. No manches, qué chingón. Sí. Qué chingón. Bueno, ya como viendo esta visión, es como, ya tenías un objetivo. ¿Por qué? Por el gusto de una invitación de tu tío, ¿no? O sea, te agradó ese jale y iniciaste todo este mundo del café, ¿no? Porque no fue como tanto por o sea, sí fue por la invitación, pero fue más porque te gustó. Sí. La neta. Entonces, de ahí duró 2 años. Pues no, creo que haya durado 2 años. Yo creo que menos. Tal vez no llegó al año. Porque la Feria de la Piñata probablemente fue en 2007, abrí en 2008, cerré para finales de 2008 y en 2009 ya estaba en Coyoacán. Entonces, si acaso permaneció intermitente algunos meses. Cuando te digo que lo operaban algunos amigos. Pero era, o sea, ¿esos amigos los invitaste o realmente ellos se unieron? ¿O no, pues yo ya no estaba allá, entonces les dije, pues ahí lo abren, ¿no? ¿Les dejó el changarro? Sí. Hasta que un día conocí a un chavo que iba a abrir un café y le dije, pues yo tengo un café montado ahí en mi pueblo, pues te vendo todo. Y ya le vendí todo menos mi máquina. No manches, lo hubieras vendido y ahorita te estarías arrepintiendo. Sí. La neta. Y bueno, pues ahora, pasando de eso ya al Distrito Federal en ese entonces, al defectuoso, cuando llegas a Higuera, ¿inicias en enero, justo cuando es el aniversario de la Avellaneda, o desde antes haciendo práctica? No, en realidad yo había tomado ya algunos cursos de arte latte y de tostado. Uh-huh. En cuanto abrí, pues empecé a vender. Los horarios cortitos, solo abrí en las tardes, porque en la mañana iba a la escuela. Era cuando estabas en CEU, ¿no? No, ahí en el claustro. En el claustro. Ajá, ahí en el centro. Sí. ¿Y tomaste esos cursos ya estando aquí en alguna asociación o tomaste como... Sí, ahí en AMS. Sí. Ajá. Como que yo estaba buscando recetas, cómo se hacía un capuchino. Ok. Entonces, lo que me encontré fue el reglamento de la competencia, donde decía de qué se trataba un capuchino, ¿no? Ahí decía claramente. Okay. Y hasta me enteré que había una competencia y dije, no manches, 12 bebidas en 15 minutos, mira, yo en 8. Y luego pues eso me llevó a la red mexicana de baristas que había en ese entonces, uh-huh. que es donde conocí a Jorge, y ahí anunciaban los cursos de barismo, y me tocó un curso de arte latte con Javi y un curso de tostado con Pablo. Y fue como mi introducción al mundo del café, ya como viendo que en el pueblo era el único menso al que le interesaba el café. Y de pronto llego acá y digo, hay un mundo del café, ¿no? Pero está bien cabrón, ¿no? Porque llegas acá. Sí, yo llegué acá creyendo que pues, yo hacía los mejores capuchinos, ¿no? Y que eras el único que preparaba café, chido. Sí. Notaste esto de las competencias y eso, pero no te metiste al de barista del principio. No, porque no sabía de qué se trataba. Tardé unos meses en animarme y me metí a la de baristas.
en 2009. En el 2009, ok. Pero también te metiste después en la de catación, ¿no? Pero eso fue como 3 años después. Que fue en el 2012. Ujú, Que fue en el 2012, que fue cuando quedaste en primer lugar, ujú. ¿no? Y después, en el 2013 fue cuando ya fue de la última, ¿no? Que te quedaste en el segundo lugar. Sí. ¿Cómo eran esas competencias en ese entonces? No sé si recuerdas algo de lo que calificaban, qué tan nervioso, cuál fue tu experiencia al iniciar como ese tipo de competencias, y ahorita nos regresamos a la primera competencia de barista, pero como esa ya no está ahorita en México, ¿cómo fue esa experiencia para los que no saben que había una competencia de catación? Pues era una competencia muy, muy bonita en el sentido de oportunidades para todos. Se podría equiparar a lo que sucede con el servicio obligatorio en la de Brew, ¿no? Todos con el mismo café, acá era todos prueban los mismos cafés y solo llevan su cuchara. Ok. Entonces era como que cualquiera tiene los recursos necesarios para entrar a esa competencia, ¿no? Lo único que necesitabas era habilidades sensoriales. Era muy padre porque era contrarreloj, era de sí o no, o sea, era completamente objetiva, ¿no? Así, no había... ¿Tenías que decir descriptores? No. Nada más. Tú ¿No? probabas 3 y decías cuál era diferente. Y el que identificara más distintas de los 8 sets que tenías, es decir, te ponían 24 tazas, Ujú. y tú las probabas, quien identificara más distintas en menos tiempo era quien ganaba, ¿no? Ok. Eh, ¿Cuánto tiempo era? te daban creo que hasta 8 minutos. Ok. Yo nunca usé más de 1 minuto y medio en general. Cuando gané creo que hice como 6 buenas en 1 minuto 19, algo así. Ok. Que es muy rápido, o sea, probar 24 tazas en 70, 80 segundos. 24 tazas. ¿Tenías que probarlas en distintas temperaturas o desde... Como la tú quisieras, temperatura tenías que 8 quisieras? minutos. Ok. Sí. Ok, bueno, eso te ayuda, ¿no? Que al principio era como detectarlo desde caliente, ¿no? No sé, a algunos les gustaba esperarse, a algunos otros fijarse en el color, por eso después cambiaron la regla que los tazones eran de fondo café para que no se vieran distintas. Distintas. Ok. Pero ahí eran, ¿qué? ¿Tazas? ¿Tal cuales? ¿Tazones? Tazones, Tazones. sí. Ok. La neta es que con todos los reflectores que hay en una competencia no se ven idénticas. Y con los nervios ni te pones a ver eso. Y eso fue, tú llevas tu cuchara, nada más era ese protocolo, o ni cuchara llevabas esa vez. No llevaba cuchara, me prestaron una. Sí. O sea, ganaste con una cuchara prestada. De hecho, la devolví y mi primer cuchara de catación después me la dio la pandilla de Estelar, porque fui a conocer Café Estelar, que ese año también estaba comenzando, Ajá. en ese momento como Café Sublime, y tenían cucharas de catación ahí. Y me dijeron, pues toma tu premio. No, porque en ese año la competencia era tan nueva que ni trofeos daban. Entonces ellos me dieron esa cuchara, O sea, ni un reconocimiento, nada más. un papelito y listo. Y en ese entonces había como para que te fueras a otro país. Sí, ¿Qué país fuiste? fui a Viena a competir. Ok. ¿Y qué tal te fue ahí? ¿Cómo te sentiste? Pues la verdad es que yo estaba muy verde. O sea, creo que tenía las habilidades sensoriales para haber ganado, que era evidente, pero no la experiencia como catador para ponerme con gente que ya tenía una carrera en el mundo del café, ¿no? Ok. Entonces, yo llevaba 2, 3 años en esto. Y de pronto ir a un mundial, pues es abrumador. Y con gente que tenía, pues ya había gente que de Guatemala que llevaba 20 años catando, ¿no? Pues no, ni para qué. Entonces yo no sabía qué hacer y justo por eso empecé a tostar, porque por ahí alguien me dijo, pues si tú estás café, tienes que catar más seguido, ¿no? Y fue que contacté a Pablo, me vendió un tostador y empecé a tostar y a catar diario un chingo, ¿no? Ok. Y así fue mi entrenamiento con puros cafés, pero pues puros cafés mexicanos, ¿no? Que en ese entonces también los cafés tostados eran Sí, ¿cuántos? ¿no? exacto. No había ni mucha disponibilidad y solo mexicanos. O sea, allá lo que menos me iban a poner eran cafés mexicanos. Claro. Y llegué, fue una gran experiencia. Hice muchas amistades y conocí muchas cosas de las que solo había leído. Me ayudó a crecer muchísimo. Pude visitar varios países aparte de Austria y conocer otras culturas de café como en Hungría o Francia. No me fue tan mal al final, digo, para lo novato que era, quedé creo que en el número 16. Ok. Pues no está nada mal, la verdad.
16 del mundo, Pero al final de 2, cuentas... 3 años tomando café, Exacto. no está nada mal. Justo eso te iba a decir. ¿Y cuántos años tenías también ahí? 23, 24. 24. Sí, era un niño. No, pero estaba súper chingón. O sea, ya viajando, siendo campeón en una competencia. La verdad es que sí, fue una gran fortuna. Neta, estaba súper chido. Y después te metiste de nuevamente y fue cuando quedaste en segundo lugar, ¿no? Sí. Pero ya ibas con una perspectiva diferente también, ¿no? En ese aspecto. Antes de eso, me dijiste que te metiste en una competencia de barista. 2 veces. 2 veces antes de esas 2 competencias. ¿Por qué adentrarte a una competencia o por qué querer crecer a lo mejor o tener esa experiencia de competencia simplemente? Como te decía, cuando quise comenzar a preparar café, especialmente cuando quise aprender cómo debían ser las bebidas y ver este tema que del espumado, del vertido, de la extracción correcta, me encuentro con el reglamento de las competencias, ¿no? Y para mí por mucho tiempo fue el referente de ¿qué es un espresso? Ahí dice que es un espresso. ¿Qué es un cappuccino? Ahí dice que es un cappuccino. Y yo dije, bueno, si quiero dominar eso que ahí dice que es, tengo que participar de eso, ¿no? Ok. Primero fue, necesito saber de la competencia para... Sí, no, yo no entré con ganas de ganar, tal vez con la ilusión, pero no con la intención, más allá de conocer más este mundo que acababa yo de descubrir y de aprender y aprender y aprender. ¿Y qué tanto cambio o qué tanta evolución ha habido en las competencias de antes de ese de 2012 ahora, ¿no? Actualmente? Porque has visto la parte de de las evoluciones de las competencias, ¿no? De baristas sobre todo, pero antes eran como de... Tengo la idea que se preparaban capuchinos, ¿no? En capuchinera. Sí, No, cosas muy distintas. De entrada antes había cafés internacionales, no mexicanos. Ah, ok. Había bebidas de diseño que sí parecían como mucha azúcar, ¿no? No se veían muy agradables. Rutinas con conceptos muy forzados. Técnicas muy, pues hoy tal vez rudimentarias, ¿no? La manera de nivelar, de compactar, pues hoy se utilizan aparatos para eso, ¿no? Claro. La técnica de arte latte era nada comparado con lo que se hace hoy. Tal vez diría que la parte descriptiva por parte del barista era tal vez un poco menos importante que su parte técnica, ¿no? Al menos yo sentía que había que enfocarse mucho más en resolver la parte técnica que la sensorial. Y eso sí, mucho la parte de el storytelling. Pero ahora que tenemos tantos gadgets que nos solucionan la parte técnica, ya no tienes que ser un experto haciendo café, sino un gran vendedor con un buen paladar, ¿no? Ok. Entonces el perfil ha cambiado muchísimo. Okay. Pues la verdad es que sí ha evolucionado un chingo como la parte de las competencias y justo lo que dices, ¿no? Creo que las técnicas es lo que cambia mucho también, la presentación, el servicio. O sea, como dices, tienes que ser un buen vendedor, pero pues también tienes que tener esta parte técnica para poder presentar tus cafecitos, ¿no? Después de esto te pasas a la competencia de Brew, que es 2015-2016. ¿O volviste entre... No, después de eso fui jurado como un año. Solo un año. Uh-huh. Sí, pensé que ya no quería competir más. Y luego me di cuenta de que apenas iba empezando. No manches. Sí, dije, no, ya estuvo. Hiciste como los artistas, dásela y regresa. Sí. Okay. Como los futbolistas. Exacto. O sea, y después, o sea, viene el barista, la competencia de barista, catación. Y yo ya no quería, pero entonces viene la competencia mexicana de Brew Bar. Y yo en 2012 me toca ver la competencia de Brew Bar. Y dije, no, hombre, es que yo quiero. Pero fuiste jurado de Brew. Fuiste jurado. Me tocó ser jurado en el Compulsory Service, nada más. Porque pues yo era novato. Sí. Y me tocó bien poquito. Pero yo, pues ya para cuando me enteré que le iban a hacer, ya no podía echarme para atrás. Pero ahí ya me di de baja y dije, no, yo quiero esta. La llevo esperando unos años.
Y es cuando inició en Guadalajara, ¿no? Sí. Cuando inició lo de Brew en Guadalajara y Sí. pasaron para acá. Pero, ¿qué fue lo que te atrajo de Brew? Pues me atraía mucho que una era una competencia bajo presupuesto. Dos, que en ese momento yo estaba muy metido en el tostado, en el origen, y para mí era muy padre que era una competencia que te permitía más contar sobre el café, ¿no? Mientras que en la de baristas, sobre todo en esos años en que no había tantas herramientas para poder permitirte hablar muchísimo, si tú ves una rutina por ahí del 2008, los baristas hablaban poco, ¿no? Porque además le daban la espalda a los jueces por mucho tiempo. Y esta era muy emocionante por eso. Y también porque nosotros estábamos como gremio tratando de impulsar el consumo de esas bebidas, ¿no? Exacto. Sí, la verdad es que es una de las competencias que para mí en la actualidad es como muy chida. Ahorita evolucionó, te digo, también la de baristas, porque es también el de echarle coco a esa bebida de autor. Pero en Brew se me hace muy como también parte romántica porque estás contando mucho lo del café desde el productor, también en baristas, pero tienes mucho la presencia de ese cafecito, ¿no? Con 3 métodos artesanales iguales, con un café que tú elijas y contando por qué, ¿no? Por qué eliges ese café, por qué ese método, por qué ese proceso, etc. en general. Pero la dinámica era muy diferente, como el compulsory, ¿no? Entonces, igual desde atrás del escenario, como que ya vienes con esa de toma tu café, no sabes qué es, vamos a ver qué habilidades tienes para preparar este cafecito. Y eso está muy padre, ahí porque inicias, ¿no? es más accesible para todos, porque de pronto no era necesario que tuvieras el mejor presupuesto. Uh-huh. Si te rifabas en el compulsory, estabas en la final, ¿no? Ok. Sí, y ese, entonces, cuando fuiste parte del juez, de ser jurado, ¿estabas en la parte de un cuarto separado? ¿Te llevaban las tazas? No, era como una carpita y ahí estábamos metidos y nos llevaban las tazas, pero los chicos hacían las bebidas en un cuarto de mamparitas de la expo. Okay. Y ya te llevaban los tazones con un código y ya. Y ya, eso era todo. Perfecto. Oye, bueno, inicias con lo de Brew. Fuiste en 2015, 2016, te aventaste. Fuiste campeón también. Te fuiste a otro país. ¿Y qué tal te fue? Pues la primera vez me fue chido. Fue en Suecia. Y estuvo padre. Es una escena de café muy interesante. Y no estuvo nada mal. Esa vez me posicioné en el número 12. No me pareció nada mal. Pero la segunda, tal vez, no sé en qué consista en mi cabeza, pero ahora veo un patrón. La segunda, yo creí que ya sabía de qué se trataba. Y no. Y la segunda vez creo que quedé en el número 30. Ok. Cuando yo pensé que me iba a ir mejor, ¿no? Entonces es muy interesante que a veces cuando tú crees que ya entendiste algo, no, te hubieras quedado como estaba. ¿Crees porque te confiaste o la neta era...? Porque tal vez lo decodifiqué de la manera incorrecta, ¿no? Y me enfoqué en las cosas que yo había considerado que me iban a permitir tener una mejor evaluación. Ok. Y descuidé aquellas que tal vez me habían ayudado, pero que yo entendí que no. Ok. ¿Y nos podrás dar como una idea de qué fue a lo mejor lo que te falló en ese entonces? O sea, ¿qué fue lo que le pusiste más atención? Bueno, lo que falló sin duda fue que yo era todavía algo inexperto y estaba muy nervioso. El idioma siempre es un poquito ahí algo que puede llegarnos a jugar chueco. No tanto por la comunicación en general, sino por la precisión de los descriptores. Ok. Entonces, cuando Por la tú dices, exacto, muchas cosas no se entienden. Hoy en día, pues te puedes basar en estas cosas como esta caja que tiene un montón de aromas. La nariz del café. No, la otra, la que tiene como 96. Ah, la... Se me olvidó. Es como un hexágono. Ajá, sí, ya sé. Teorem, ¿no? Teorem. Sí, Te teorem. puedes basar en eso y es como un lenguaje común. Pero en aquel entonces, pues no. Nada más existían 36, ¿no? Sí. Acá. Y no ibas a encontrar los 36 en tu café, encontrabas 2 y los demás los sacabas de tu bagaje cultural, que no era el mismo de un juez
de Japón, uno de Dinamarca y uno de Suiza. Y aparte los sabores, hay muchas frutas que allá no las Exacto. conocen de las de aquí. Y también todavía había ahí un poquito como no, pues es difícil competir contra cafés que estaban en otra liga, ¿no? El café mexicano todavía no estaba en el punto que está hoy. Ok. Vienes toda esta parte de competencias después de que te despediste y dijiste no voy a competir. Vinieron todavía otras 5 competencias más nacionales, más sin contar las de las mundiales. Pero en el 2019 fue como tu año chido, ¿no? O sea, muy chingón porque fue lo de Boston, lo del Coffee Master. Sí, fue un año muy cansado. Y fue Coffee Master, fue lo de la mundial. Quedaste en un 8º lugar a nivel mundial también en el 2019. Ganaste el Coffee Master. También fui a China a competir. Imagínate. Entonces, fue muy divertido. O sea, está muy cabrón. ¿Cómo ves la tendencia en China en ese entonces, en ese año? Porque fue antes de pandemia, eso fue muy chingón porque tuviste la oportunidad de así estuviste a nada, de no hacer nada de todo eso. Y estuvo muy chingón. Pero fue tu año de viajes, fue tu año de... Sí, fue muy cansado. La verdad es que está padre, pero también es un sacrificio para la familia, para uno mismo, económico también. Me acuerdo que ese año fácil estuve en casa 20 fines de semana, todo lo demás fuera. Y sí es... Hoy con un hijo no lo haría. No. Y fue un gran año. Varios buenos resultados en las competencias. Y también fue la última vez que competí en México. Y es interesante que después ya he querido como tomar un break. Ya ese año, no manches. Sí. Estar para arriba y para abajo. En China, ¿qué competencia fue? Es una que organiza el gobierno. No sé si local o federal. Pero en una isla. Es muy raro. Es como esa película de Jean-Claude Van Damme del Comité. Sí, haz de cuenta. Invitan a todos los mejor posicionados del mundial a competir contra los mejores de China, Taiwán, Hong Kong. Okay. Y tal cual. Hasta los dibujitos parecían como de Street Fighter. Sí. Muy cagado. Me sentía de pronto en un videojuego. Y todas estas competencias fueron solventadas por ti, fueron no sé, a lo mejor alguna asociación de allá hizo una invitación. No, ellos contactaron a Lalito de Memorias, okay. Lo contactó un amigo que había hecho él, y Lalo me dijo, oye, mira, te van a invitar a este PEX. Y dije, órale, y resulta que ellos pagaban todo. Fue cuando fue la de Taipei, ¿no? Que él fue. Fue un año antes, creo. Y no, en realidad la organización pagaba así vuelo, hospedaje, comidas, te daban una feria. Estuvo súper chingón, la neta. Y bueno, esa fue primero y después vino la de Boston. No, esa fue después de Boston. Fue después. Sí, de Boston. Entonces estuvo muy pesado, ¿no? Y sí estuvo muy cabrón. Sí, además después de Boston es que supimos que mi esposa estaba embarazada. Entonces lo siguiente, así China... La Nacional, Coffee Masters fue con el embarcado y sigue la deuda, ¿no? En ese año. Sí. Oye, pues qué traía torta bajo el brazo. Sí, fue tu año, definitivo. O sea, fue tu año más cabrón. Sí. Llegas a Boston, ¿cómo es el Coffee Master? O sea... Ese fue en Los Ángeles. Ok. Es una competencia muy chida. De hecho, ahora soy jurado de ella. Y es una... Pues estuvo padre. Yo engañé un poco a mi esposa diciéndole que era una suerte de Baby Moon, pero en realidad íbamos a competir. Y ya estábamos en Los Ángeles. Te la ibas a engañar. Reservé el Airbnb más espantoso en el que me he quedado. Obviamente me odió. Estuvo muy enojada, muy molesta la primera noche. Nos tocó junto a la lavadora, ¿no? Espantoso. Sí. Y yo siempre había querido entrar a esa competencia, pero no tenía los recursos para ir hasta Nueva York, ajá, que es un vuelo caro y una ciudad muy cara, o Londres, que igual de caro, ¿no? Entonces, cuando vi que era Los Ángeles, dije, no manches, el boleto está en 3,000 varos redondo. Y un Airbnb bien chatísimo. Y entonces, pues gasté como 10,000 pesos, yo creo, en el viaje. Dije en el Airbnb. No, entre todo, sí, de los dos. Y ya
pues llevaba unas cosas yo, otras las cruzó Sammy por la frontera y en su coche. Y ya llegamos allá y fue una experiencia muy inusual porque yo conocía solo a un competidor porque lo había visto en Boston y lo había visto en China, que hoy es un buen amigo de Canadá, Cole. Y de ahí en fuera, pues sí, yo era como no sabían si yo trabajaba en el edificio o estaba compitiendo, ¿no? Porque pues nadie me ubicaba. Y fue muy gracioso que después de la primera ronda ya todos sabían quién era. Y eso que es una competencia muy padre porque lo que está en juego son tus habilidades, ¿no? Tu experiencia y no tanto el coacheo que puedas tener o el presupuesto que puedas tener, ¿no? Entonces compiten todos con los mismos cafés, tienen las mismas posibilidades. Es una competencia de uno contra otro, como knockout. Entonces también es muy emocionante, ¿no? Porque mientras tú estás haciendo tu parte, estás viendo que el otro lo está haciendo igual o mejor que tú, o no. Y hay gente animando y hay MCs que no son como tan serios, ¿no? Es un cotorreo chido. Y es muy emocionante, muy, muy emocionante. ¿Ahí cómo compites? ¿Con una máquina de espresso, con brew? Con todo. ¿Con todo? Sí. Okay. Haces varias disciplinas, ¿no? Hay una que es sobre catar 6 cafés a ciegas y después te dan la vuelta, te ven en los ojos y el jurado los revuelve y tienes que volverlos a acomodar. Y quien atine más, pues obtiene un punto por cada taza que atina correctamente y un punto extra el primero que acaba. Ok. Entonces de tiempo y de certeza. Son distintos bloques, por así decirlo. Sí, y luego son mismos cafés, pero es catarlos y adivinar de dónde son. Hay otra disciplina que es como con esos cafés elegir uno y preparar un filtrado, pero pues no te dan mucho tiempo. Y luego también hay una bebida de diseño, con los mismos cafés que cataste, haces un blend y con eso compites en espresso en una otra categoría que se llama la orden, en la que te pasan 10 bebidas a preparar en 9 minutos, creo. Ok. Y te califican calidad, servicio y todo. Hay una competencia muy padre de arte latte, como que avientan un dado con varias figuras y la que salga a ver a quién le sale más padre. Sí, y creo que esas son todas. Sí, está chida. Esa lo organiza alguien. Una organización que se llama Alegra. Ahora. Perfecto. Es de Inglaterra. Y organizan estos eventos que se llaman New York Coffee Festival, Milan Coffee Festival, Sao Paulo. Qué chingón. Qué chingón. Pues la neta sí fue tu año. Estuviste para arriba, para abajo. No fuiste. Fue tu última competencia aquí. ¿Será la última? Mejor no hablar, ¿no? No lo sé. Si no. No creo. Pues qué chingón. Bueno, pues a pesar de todas estas competencias y experiencias, la neta, tienes un chingo de experiencias fuera y dentro de México. Pero, hablando sobre emprendimientos, tienes tus emprendimientos. ¿Cómo manejar un negocio? ¿Cómo puedes manejar un negocio? ¿Qué tan difícil es manejar un emprendimiento? Es un pedo. Mira, la verdad es que creo que ninguno de mis emprendimientos lo he hecho con fines monetarios. Entonces no podría pensar bien cómo hacer un negocio. Okay. Yo siempre lo he hecho como porque es algo que me gusta, que quiero hacer y eventualmente dejo dinero, ¿no? Pues como el Avellaneda, pues yo comencé queriendo hacerle café a mi abuela me dijo, ve y hácelo a la gente porque yo ya no quiero más café. Y la gente pagaba por ese café y fue un negocio, ¿no? Okay. Jiribilla comenzó como un gusto de compartir con Yaris esta búsqueda de cafés en origen y conocer productores y llevar esos cafés a la barra o a otras barras, y terminó creciendo un montón. El último emprendimiento que tuve, que fue el Ratiorama, pues comenzó como... Pues yo desde mi formación de filosofía y ese trip siempre quise tener un blog, pero a pesar de lo que parece en el escenario soy una persona muy tímida y muy reservada. Entonces me costó mucho trabajo, nunca pude escribir un blog. Pero durante la pandemia, en un día que hicimos limpieza, me di cuenta de que en 2019 en todos mis viajes me habían regalado muchos cafés y yo creo que un anaquel de ese tamaño lleno de bolsas de café, y dije,
chin, o sea, de todos esos cafés, si acaso los probé y ya, porque eran tantos Ujú. que de pronto no me los tomaba, o Sí, sea, claro. y es que sí, pues de pronto reflexioné un poco y dije, pues es que regalarle una bolsa de café a un carnal que tiene una cafetería y una tostadora, pues no es el mejor regalo, no se los va a tomar. Y luego dije, es que la gente no me los regala para que los tomes, sino para que los pruebes y esperan que des algún feedback, ¿no? Sí. Y dije, lo estaba haciendo mal, Carlos. Entonces me propuse, pues, tomar un poco más de conciencia de todos los cafés que me regalaban. Lo empecé a llevar en un blog, en una cuenta de Instagram privada, solo para mí, ¿no? Ok. Estaba cerradita y como las primeras 50 entradas, yo creo, no estaban al público. Y de pronto un día lo compartí con un amigo que me regala también cafés. Y me dijo, güey, ¿por qué no la abres? O sea, la gente puede que le guste leer lo que tienes que decir de estos cafés. Y en ese tiempo, tenía mucho tiempo, pues estábamos encerrados en la casa. Sí. Entonces, me tomaba el tiempo de escribir textitos y probar un montón el café. Y de pronto, la gente me escribió así, me acuerdo que fue con uno de Parábola, Ok. del Joyce. Joyce, ¿no? Y me dice, ya le pedí a Joyce el café que recomendaste. Espérate, yo no lo recomendé, nomás subí la historia. Y de pronto otro café, subí el de Labrador en Oaxaca. Oye, ya compré este. Y de pronto, oye, son muchos, a ti te los regalan, pero a mí no. Dime cuáles compro y cuáles no. Sí. Porque es mucha feria. Y no me lo tomo todo, ¿no? Y en ese tiempo, Yaris y yo nos suscribimos a una suscripción de vinos. Ujú. Y dije, ¿por qué no hacer una suscripción con los mejores que pruebo de cada mes, ¿no? Claro. Entonces, pues, de los que iba probando, pues, ay, pues estuvo chido, este también. Oye, ¿me mandas unas bolsitas? Hice ahí una preguntita en Instagram, un montón de gente aquí dijo, pues yo quiero. Ya en ese momento creo que me depositaban en Oxxo, casi. No manches. Y eran como 18 suscriptores, salió y dije, esto está chido. Pero la gente empezó a compartir, se hizo ruido. Ahorita yo creo que estamos como en los 100 suscriptores. Ahora ya no es de que pruebe yo y mande los mejores cafés del mes, porque también ya probé muchísimos proyectos, orígenes, variedades, tostados y de todo. Y es más bien que vi las posibilidades de esa plataforma para dar a conocer nuevos proyectos de tostado y no solo quedarme con los que me regalaban. Claro. Y entonces ahora también buscamos colaboradores, ¿no? Entonces vemos que hay un nuevo tostador. Oye, mira, somos fulanos, ¿quieres Y aparte colaborar? es una parte de difusión, ¿no? Porque Sí. existe ese match entre la gente, el cliente final, que quería a lo mejor que está dentro del mundo del café o no, Ujú. y por gusto del café, usted hace. Sí, querían saber como qué comprar y así. Entonces, pues yo les mandaba un poquito Ujú. y ya luego ellos iban y al que más les había gustado le compraban un buen. Y ha funcionado muy chido y a muchas marcas, desde marcas muy pequeñas que pues 100 suscriptores, cómprale 100 bolsitas, es una lana, o sea, Sí, eso, también les hace la quincena. sí. Y de pronto también les hace 100 bolsitas vendidas, es una lana, pero 100 bolsitas vendidas y aparte que llegan a 100 personas a lo largo de la República, es un montón de ruido. Sí. Es muy chido, ayuda mucho. La verdad es que por la parte logística no es un negocio porque se gasta mucho en envíos, ¿no? Porque me envían y yo concentro, organizamos, reenviamos y sí se gasta una feria en eso. Y la plataforma y lo que te cobran las comisiones de los... Porque ahora ya no me depositan en Oxxo, es por PayPal o por Stripe. y pues ahí se va todo. Pero me deja la satisfacción de probar un montón de cafés y saber que tengo la oportunidad de tener una visión amplia de lo que se está haciendo a nivel nacional en términos de tostado, ¿no? Aparte, hacías los lives, ¿no? Sí, está muy hacías chido. como catabas. Yo me acuerdo mucho con Lalo, justo cuando yo estaba ahí con Lalo, cuando hacías como el live y se me ponían las cataciones que venían con números, que venía ciegas, ¿no? Las bolsitas. Sí, eso me Tenías que encantaba. catar. Eso Estaba muy chido. ¿no? Le mandaba café verde a 4 colaboradores y
y ellos me regresaban tostado y yo lo empaquetaba y lo mandaba en clave. La verdad es que eso lo quité porque mucha gente de los suscriptores, cuando ya eran más de 60, decían así de, oye, pero pues luego de estos 4, 1 está chido y 3 no. Y fue como de... Y les mandaba 100 gramitos de los otros, ¿no? Y dije, mejor vamos a quitar el interactivo y aumentamos el tamaño de las bolsitas que sí son de un tostador en específico, ¿no? Claro. Y les gustó mucho más. Sí, esa parte interactiva para las personas que estamos dentro. Pues eso Está estuvo muy padre, chido. sobre todo cuando estábamos encerrados. Sí. Ya después lo que quería la gente era un poco más de volumen para tomar más café. Y tuve que dejar también los lives un poquito porque ya con el nene era más difícil. Sí. Y pues con la chamba ya cuando volvimos más al jale, no me daba chance. Todavía hago de vez en cuando y todas las mañanas digo, hoy voy a hacer un live. Pero algo se me atora y tengo que venir aquí a Café de Especialidad, el podcast. Entonces hay que destinar tiempo para acá. Sí. Oye, y bueno, Jiribilla, ahorita me acuerdo que iniciaste también con esta onda de un pequeño jam, ¿no? Que se hizo en Revolución. Cuando inició... No. Inició en una presentación formal en Curado. Pero después vino esta competencia. Después vino que este fue como jamcito de algo Bru. para hacer... Bueno, Sí. yo lo vi más como comunidad. que Estuvo cuando, muy chido. pusiste a Café Collective, que Ujú. se organizó, ¿no? Yo me acuerdo de ese Sí. jam, estuvo muy chido. Estuvo muy chido. Interactivo también. Sí, porque algo que me ha gustado de la oportunidad de viajar en los mundiales ha sido también traer conmigo las cosas que veo allá que están chidas, ¿no? Claro. De hecho, antes de eso, años antes por ahí, muy entre compas, pero hicimos en Avellaneda una competencia de Aeropress, ¿no? Antes de que hubiera competencia de Aeropress. Y estábamos los chicos de Café Quintal, estaba Ángel Valera, Ah, ok. que él ni es barista, estaba Julián, estaba Rafa, estaba Josafat y no me acuerdo quién más, algún barista de ahí de Avellaneda, ¿no? Y ahí cotorreando, y creo que sí es una actividad que genera mucha comunidad. Sí, la neta generó mucha comunidad. Y bueno, pues para terminar con estos emprendimientos, tuviste también el Café Tranquilo y Yonke, ¿no? Que es el más actual, por Sí. así decir, y el más lejos, ¿no? Que estamos diciendo de trayecto. ¿Cómo inicia el Yonke y por qué iniciar con un espacio también pequeño y pues random, ¿no? Como todo muy, muy chingón, porque la neta, pero pues llegas y ves unos guacalitos, una banquita, Sí. chingón. Pero ¿por qué te ocurre eso y cómo llevas todo esto? Pues yo conocí a estos dos carnales, el Conra y el Pata, a través del punk, Ok. porque a los tres nos gusta desde siempre. Porque Conra era vecino del barrio, iba seguido con su nena a tomar café ahí a la Avellaneda, y el Pata se había suscrito al Ratiorama. Entonces empezamos comunicaciones y así. Y de pronto en redes, cuando vi que abrieron su estudio y que había una pop-up store de Tony Delfino en el local del Yonke, les dije, ahí debería de haber una Avellaneda. Y me dijeron, platiquemos. Entonces nos juntamos ahí en Blanco Camelia y empezamos a planchar el proyecto y queríamos como eso, ¿no? Como algo, un poco lo que planteaba el Pata ahí era la idea de estas cosas como con una segunda oportunidad, ¿no? Como de las cosas reutilizadas. Y de pronto eso evocaba mucho estos deshuesaderos y tiraderos Sí. de chatarra que les dicen yonkes. Y por eso el nombre. Como parte un tanto contrastante, pues ellos que se dedican a la fotografía y conocen a muchos artistas plásticos también, fue meter la parte de galería. Ok. Y pues así quedamos, ¿no? Como que ellos se ocupan de la parte de la exposición, yo me ocupo de la parte del café. Y justo lo logramos matchar súper chido con el Ratiorama. Entonces se sirven los cafés del mes de Ratiorama durante ese mes. Okay. Y cada mes cambian. Ay, qué chingón. Y también es una manera de apoyar a los tostadores que colaboran, porque es pues un lugar donde se puede probar el pack sin tener que comprarlo, ¿no? Exacto.
Y aparte preparado con los baristas que estén ahí. Sí, O sea, ya se- con las recetas ya curaditas y todo. Y también de pronto organizamos los pop-ups con los tostadores, como justo hablábamos de Joyce, y él es el siguiente que tiene su pop-up con parábola. Y que es algo muy, muy chido para mí, porque estos pop-ups con tostadores a veces no tienen tanto sentido como, por ejemplo, si hiciera ahí un pop-up tal vez Avellaneda, no tendría sentido porque hay una barra de Avellaneda y ahí puedes probar los cafés de Avellaneda. Pero cuando lo tienen tostadoras, que no tiene una barra física, es algo muy chingón probar el café del tostador, pero preparado por él. Y es una oportunidad que no se da muy seguido. Y justo era lo que te comentaba antes, ¿no? Que es conectar eso con un Sí. proyecto con otro, ¿no? Entonces lo unes y tiene la oportunidad el cliente Sí. o la persona para ir a probar eso. Y eso está súper chingón, la neta. Pues qué bueno, ahí para ir con el Joyce. Ahora que pues Sí, ya cuando cáiganle, salga este episodio, pues cáiganle. ya, para que Ya no sabrán, pero fíjense en la red social de Yonke y de Ratio, siempre ponemos ahí los pop-ups que hay. Y acaban de estar hace poco la banda de entre nubes, ¿no? Entre Nubes, estuvo Ari, estuvo también los de Congreso. Uno muy bueno fue cuando estuvo la pandilla de Apapacho. Han estado un buen. Qué chido. Sí, sí. Qué chingón. Pues ahí dejamos de todos modos en la descripción las redes de el Rateorama, el Yonke, Avellaneda, Jiribilla. Y pues igual, ¿no? Café tranquilo. Pero pues la neta, qué chingón. Qué chingón. Muchas felicidades. La neta, el emprendimiento no es fácil. Después de 15 años, 13 años. Pero pues si habláramos de los 11 años que empezaste a vender cafecitos ahí, son un chingo. Entonces, qué chingón. Qué bueno que naciste también para estar vendiendo por algo. Para ser biznero, justo. Qué chingón. Y pues muchas felicidades ante esto. Vamos a dejar las redes en las descripciones. Y bueno, pues vamos a pasar a una parte de preguntas concretas para ir terminando este episodio. Y pues cualquier cosa, pues también ahí te pueden escribir en las redes de Rateorama. Cualquier cosa que tengan, hay duda, pues ahí los... Sí, yo siempre contesto los mensajes. Se me olvida y a veces tardo una semana en contestar, pero pues contesta. Pero hasta a mi papá le tarda una semana en contestar. Entonces ya ven, no es caso de... No es personal. Exacto. Tienen fama. Que entenderlo. Tengo fama de ser lento contestando. Es que lo pienso mucho. No, y aparte ya no estás en la generación. Ahorita hiciste un... Sí. El otro día estábamos platicando de un chiste de un Whatman y fue de... Sí. un Whatman. No, yo no contesto mucho. O sea, yo no me gusta contestar con una manita o decir ok o va. A mí me gusta un textote. Pero te tomas el tiempo. Exacto. Justo. Eso me pasa a mí. O sea, yo también de repente me tardo un montón en contestar, pero me quiero tomar el tiempo de contestarlo bien. Sí. No el de, sí, chingón. Ya. No. O ahora que se puede, solo corazoncito. Ándale. No. Bueno, pues, ¿cuál ha sido el peor consejo que has tenido? Hay un perfil de cliente muy específico. El que a veces va y te pide algo y te dice, deberías de venderlo, yo estaría aquí diario. Y yo lo hice varias veces. Y no volví a ver a esa gente. Solo una vez. Sí. O sea, al grado de que en mi primer intento de Avellaneda, y cuando renté el local de mi abuelo, vendía hasta chiles cuaresmeños rellenos de queso Filadelfia y capeado, ¿sabes? O sea, vendía todo. Vendía lo que me pidieran. Sí. Y nunca lo regresaste. Y justo... A ver. No, y acá ya cuando abrí nave, empecé igual y de pronto dije, no, espérate. Vamos a vender lo que quiero. Bye crepas, bye jarabes, bye todo, café. Bye frappés, ¿no? Sí. Cuando tenías ahí tu licuadorcito. Oye, ¿y el buen consejo? El buen consejo, no sé, son tantos, porque he perdido mucho de mucha gente, pero yo creo que el mejor consejo que he recibido fue, tal vez no tiene nada que ver con café, pero fue tener un plan B. Ok. Sí, o sea, en términos de abrir otro negocio, tener un plan de inversión, tal vez tener algo que no tiene nada que ver, ¿no? Y justamente cuando tienes negocio suele ser algo muy estresante. Y tener este tipo de estrategias como
diversificar tus ingresos y tener planes de inversión o fondos de inversión te da mucha tranquilidad. Sí. Entonces, por ejemplo, como te decía, yo de pronto de Ratiorama no hago un peso para mí, pero tengo ese flujo de efectivo que me permite de pronto solucionar alguna emergencia, ¿no? Uh-huh. O de Jiribilla tampoco puede que haga un peso para mí, pero hago gran calidad para mi otro negocio. Entonces, de pronto es como tener algo más orgánico en lo que vayas alimentando una cosa con otra. Sí, y obviamente también entrarle a la parte del ahorro y la inversión. Yo siempre le recomiendo a la pandilla que trabaja conmigo, pues eso, ¿no? Que ahorren, que metan a... Y es ahorita lo de hoy es invertir, güey. Sí. La neta, nosotros ya no alcanzamos ninguna... No te alcanza retiro, ¿no? O sea, la neta no alcanzamos para nada. Ahorita lo de ahora es invertir. Sí, yo sí le hago mucho a eso. Sí. Y bueno, pues, una enseñanza que te ha dejado durante todo el mundo del café. ¿Qué te ha dejado el mundo del café? Pues, creo que suena bien trilladote, pero pues que sí hay que perseguir tu sueño, ¿no? O sea, yo soñaba con ser campeón nacional y ya lo fui 5 veces, ¿no? Y creo que nadie esperaba que Punquero ahí que estaba en la feria vendiendo pan de elote y champurrado, de pronto pues fuera a estar haciendo esas bebidas en Australia, ¿no? Entonces, sí hay que perseguir el sueño y como dicen, también creértela, porque ningún logro es pequeñito, ¿no? Sí. O sea, tal vez no has ganado una competencia nacional, pero abriste tu cafetería y vendiste tu primer café, güey, eso es un logro. Yo me tardé 3 días en vender mi primer café. Okay. Y me tardé 9 meses en vender más de 500 pesos en un día. Pero eso fue un logro, ¿no? Y luego vender 1,000 pesos en un día es otro logro. Y vender 10,000 pesos es otro logro, ¿no? Y sí, cuando vas para atrás los ves chiquititos y dices, eran tonterías, pero no, eran pasos muy grandes. Y si no los aprecias, no vas a dar paso más adelante. Pues qué chingón, muchas gracias por caerle, Carlos. La neta, qué chingón que te diste el tiempo. Ya habíamos platicado, ya habíamos pasado un chingo de tiempo también, un montón, ya un par de años creo. Pero qué bueno que te diste el tiempo. Y ya con esta última pregunta terminamos esto. Y a nivel personal, si pudieras cambiar algo durante todo este trayecto, ¿qué sería? A nivel personal, ¿cómo? A nivel personal, durante todas estas experiencias, tanto en competencias, tanto en lo laboral, todo lo que has vivido, si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías o no cambiarías nada? Te podría decir que sí cometí un par de errores que me costaron bastante, como 3 lugares que abrí que acabé cerrando o perdiendo, ¿no? Pero también son experiencia, ¿no? Claro. Y sin haber participado en esas aventuras, no tendré la experiencia que me permite hoy ejecutar como lo hago. No, yo no cambiaría nada. Creo que eso siempre debe ser un montón de experiencia, siempre. Qué chingón, pues muchas gracias y pues damos por terminado esto, ¿verdad? Gracias a ti. Chido. Chido. Listo.